Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Son las 4 de la tarde con 1 minuto en todo el Perú. Bienvenidos y bienvenidas a Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos todos, como cada miércoles a esta hora, bienvenidos al programa. Hoy tenemos un menú que creo que puede ser interesante. Lo hemos partido en dos mitades. Una primera mitad para evaluar un tema que tiene que ver con lo cotidiano, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la calidad de vida en las ciudades y la experiencia de esa calidad de vida en las ciudades latinoamericanas en particular. Se está evaluando desde la Fundación Avina justamente esa calidad de vida. Y es bien interesante porque podemos hacernos preguntas como, bueno, y con los años y el haber convertido a las ciudades en grandes ciudades, ¿generó mayor calidad de vida para sus ciudadanos? ¿Es un mejor lugar que el que tenemos ahora del que teníamos antes? ¿Qué cambió? ¿Qué mejoró? ¿Qué indicadores manejamos para decir una cosa o la otra? ¿No es cierto? Bueno, de eso vamos a hablar en el programa con nuestro invitado, a quien se los voy a presentar en un instante, que además es especialista en estos temas. Y luego, en la segunda parte del programa, ya hacia la segunda media hora, nos vamos a ocupar de algo que se denomina Tiza Virtual, y es una suerte de incentivo o premio a docentes que realizan proyectos empleando tecnologías de la información y de la comunicación, básicamente en el mundo de la educación. Entonces Telefónica, de alguna manera, Telefónica del Perú, a través de su fundación, lo que hace es premiar y reconocer el esfuerzo de muchísimos docentes que a partir del uso de la tecnología generan una revolución en clase, una revolución del conocimiento, que es sin duda muy destacable y del que se habla poco, dicho sea de paso, de la que se habla poco en sentido de esa revolución. Así que creo que en ese sentido su llamada, su participación en el programa son absolutamente necesarias para compartir esos temas pero tan importantes. Son las 4:03, quiero darles los números de la radio, el 225-3344 y el 224-2363. Son los teléfonos de Radio San Borja en los 91.1. Radio San Borja es el anfitrión, es quien nos acoge aquí, quien acoge Calidad al Día, el programa del Instituto para la Calidad. Quiero, antes de ir a la pausa y comenzar el tema del programa, contarles que el Instituto está convocando a un taller Lean Six Sigma, Excelencia Operativa en la Gestión. El ponente va a ser Raúl Molteni, es un Country Counselor de ASQ Argentina. Interesante. Esto va a ser el 12 de diciembre, ya no queda mucho, y va a tener lugar en el Hotel Four Points by Sheraton. Ahí usted va a poder llevar adelante este taller. Más adelante vamos a tener un enlace con el instituto para que nos cuenten desde allí qué significa ese taller, cuáles son sus ventajas, qué potencialidades, cuál es el perfil del alumno que podría aprovechar bien este taller. Así que no se despegue de los 91.1, quédese con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar por primera vez, creo que es una buena oportunidad para que nos permita abordar temas con tiempo, sin la premura, ¿no es cierto?, de los grandes medios de comunicación, que a los 7 minutos ya te están diciendo corta, pausa. No, aquí las cosas las podemos hablar con tiempo, con tranquilidad y con sus llamadas, si ustedes lo desean, por supuesto. 4:05, nos vamos a la pausa y venimos con Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien. Y para entrar al tema de la evaluación de la calidad de vida en las ciudades y las experiencias desde América Latina en este sentido, estamos con Martín Bumón. Él es director programático de la Fundación Avina. Martín, bienvenido. Muchas gracias. Gracias Carlos, por estar con nosotros. Martín, cuéntame en breve qué cosa es Avina, un poco para ubicarnos en el espacio de esta fundación. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, Carlos, a ti y al Instituto de la Calidad.
La Fundación Avina es una organización latinoamericana sin fines de lucro que busca contribuir al desarrollo sostenible en la región. Y para eso lo que hacemos es identificar espacios de colaboración con los actores claves, básicamente de los 3 sectores: Estado, sociedad civil y empresa, en torno a temas u oportunidades específicas que están impactando de una manera concreta en el desarrollo sostenible en la región. Específicamente, por ejemplo, tenemos una estrategia para el bioma amazónico, para evitar la deforestación de la Amazonia a nivel sudamericano, panamazónico. Todo nuestro trabajo es a nivel regional, no es únicamente país por país, sino siempre con una perspectiva regional. Interesante. Además de la estrategia para el bioma amazónico, trabajamos temas de reciclaje, temas de acceso a servicios de agua y servicios de saneamiento, más que en ciudades, en zonas periurbanas o rurales. Un programa de ciudades sustentables, que es, digamos, el tema que acoge este programa, y un par de temas más, uno vinculado más bien a la agenda de Centroamérica y México, que es la de migraciones, y una que sí es también de alcance regional, que es la de energía. Porque el tema de la política energética es también fundamental. Es un temón. Es un temón porque de ahí depende cuántas emisiones, por ejemplo, de gases de efecto invernadero estamos teniendo. Entonces, mientras se conecta con los otros ejes, ¿no? Claro. Así es. La idea de trabajar en esos temas es que todos están de alguna manera interrelacionados y contribuyen al mismo fin, que es el desarrollo sostenible. De acuerdo, Martín. En ese sentido, entonces, cuando ustedes se han acercado al tema de la ciudad y a la evaluación de la calidad de vida en las ciudades, ¿qué han encontrado y cómo han medido? Sí. Entonces, el tema de las ciudades, ¿por qué hablar de ciudades sostenibles o sustentables es una agenda muy amplia? Para nosotros, en el análisis que hicimos, el tema fundamental es que para poder contribuir a la sostenibilidad en la ciudad y en particular a mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades, teníamos que fomentar y fortalecer una dimensión clave de la que pocas veces se habla cuando se habla de desarrollo sostenible, que es el tema de la participación ciudadana. Normalmente cuando hablamos de desarrollo sostenible uno piensa en tres ejes: el del crecimiento económico, el de la equidad social y el de la sostenibilidad ambiental. Pero lo único que puede mantener esos 3 ejes, digamos, en un balance o equilibrio, es la democracia, las instituciones democráticas, la participación que tienen los ciudadanos en la definición de las prioridades públicas que reflejan cada una de estas agendas específicas. ¿Por qué lo tienes tan claro? ¿Por qué tienes tan claro que la participación ciudadana es central en esos tres otros elementos? Para la Fundación Avina, yo uso siempre esta metáfora: la democracia, la calidad de nuestras instituciones y del contrato social es la goma que permite mantener unidas cada una de estas agendas, porque de otra manera cada agenda jala para su propio lado, ¿no? Solamente estar viendo los temas de crecimiento económico, por ejemplo, son los que nos están llevando a una situación de insostenibilidad a nivel planetario. Me gusta esa palabra que usas, una goma que pega, ¿no es cierto? Que une. Así es. Interesante. Así es. Entonces, el siguiente paso es, muy bien, es la ciudadanía la que es responsable por la definición de la agenda de sostenibilidad en la ciudad. Y eso es un mensaje político claro, eso está en manos de la ciudadanía. La pregunta es, bueno, ¿y cómo se mide eso? ¿No? ¿Qué significa calidad de vida? ¿Cómo lo medimos? Entonces, Avina ha trabajado y apoyado con un conjunto de organizaciones que son en verdad redes locales que se inspiraron en un modelo que nació en Bogotá hace más de una década, que se llama Bogotá Cómo Vamos, y que ha inspirado a muchas iniciativas y redes locales a seguir un modelo basado en 2 pilares fundamentales, que
que es básicamente la producción de información para la toma de decisiones y la participación en la agenda pública, en el debate respecto a esa información que sale de la producción de información. Lima Cómo Vamos sería su equivalente aquí en Lima. Efectivamente. El Lima Cómo Vamos forma parte de esta red que está conformada por más de 70... Un montón. Sí, están desde Guadalajara en México hasta San Martín de los Andes, no sabía, en la Patagonia Argentina. Okay. Cada una de estas iniciativas, como decía, es una pequeña red. Okay. Por ejemplo, Lima Cómo Vamos está conformada por la Universidad Católica, por la Asociación Civil Transparencia, por la asociación UNACEM, que es la responsabilidad social de esta empresa de cementos. Por eso la defines como una red, ¿no es cierto? Son redes locales. Así es. Son redes locales, algunas de ellas más amplias, pero lo que quería comentar es que no es solamente Lima Cómo Vamos la única iniciativa en el Perú, sino que también existen otras en Arequipa, que se llama Arequipa Te Queremos, y en Trujillo, que se llama Trujillo Ahora. Cada una de ellas tiene su propio esquema de gobernabilidad, son muy autónomas, muy independientes, pero trabajan juntas en torno a una agenda común. Y uno de estos elementos justamente tiene que ver con la producción de información para la toma de decisiones. Y un elemento característico de estas iniciativas, de las tres que he mencionado para Perú, que forman una red, la Red Peruana de Ciudades Justas, Democráticas y Sostenibles, eso es su ELAN, su visión, su aspiración, es que lo mismo estas que el resto de iniciativas en la región producen dos tipos de información que son complementarias. Son informes de calidad de vida basados en indicadores objetivos, por ejemplo, el tiempo que nos demoramos en ir de un sitio a otro. Objetivo. Así es. ¿Y eso está mejorando o está empeorando? Así es. Y es un dato... Eso es un dato objetivo. Numérico incluso, ¿no es cierto? Así es. ¿Cuántos metros cuadrados de áreas verdes tenemos? ¿Cuánto es la cantidad de dióxido de azufre que estamos respirando? Esos son datos objetivos. Pero esos datos objetivos se complementan con encuestas de percepción. ¿Para cruzar la información? Para cruzar la información por lo siguiente, porque un gobierno local, un municipio, puede tener el dato de que está invirtiendo más en espacios públicos, en el recojo de basura, o en lo que sea, pero la percepción de los vecinos puede estar empeorando. Así es. Puede estar empeorando. Y haría mal la autoridad en pensar que su único indicador es el que debe tomarse en cuenta y no el del vecino. De acuerdo. Sobre todo porque hay un elemento muy importante y que es algo que forma parte también del enfoque de trabajo de la Fundación Avina en general, y es que ¿cuál es el indicador que debemos usar? ¿Qué tipo de indicador debemos usar para medir calidad de vida o en general bienestar, progreso? Bien en la ciudad, ¿no es cierto? Así es, progreso social, bienestar, como querramos llamar. Hay básicamente dos tipos de indicadores, además de los indicadores objetivos y subjetivos, y es que los indicadores pueden ser de esfuerzo o de resultado. Ejemplo, una medida de esfuerzo es el gasto del municipio o del gobierno central en seguridad, por ejemplo. Si cada año sube, yo debo medir que hay esfuerzo en ese sentido. Esa es la lógica. Eso es un esfuerzo, es decir, así es. Ahora ya no se gasta, no sé, 100 millones en seguridad ciudadana, sino que se gasta 150 millones. Pero el que el gobierno gaste más, municipio, gobierno central, no importa, que se gaste más no significa que tenga el resultado. Seguro. Podría ser ineficiente, podría estar mal invertido, mal dirigido. Entiendo. ¿No? Entonces, es bien importante elegir el indicador adecuado. Y el indicador adecuado
desde nuestro punto de vista, lo mismo que el punto de vista de nuestros aliados como Lima Como Vamos, como Arequipa Te Queremos, como Trujillo ahora en el Perú, lo que hacen es una combinación justamente de estos indicadores o estas medidas de esfuerzo con medidas de resultado. Martín, vamos a darle más vueltas al tema de los indicadores. Me tengo que ir a la pausa, son las 4:15 y regresamos con más aquí en Calidad al Día. Recomendaciones para mejorar un sistema de calidad en los procesos relacionados con el cliente. Cuando el cliente esté presente, una vez capturado el pedido y antes de dar Enter, repita y confirme su pedido con el fin de aclarar dudas. Ya volvemos con Calidad al Día. Ahora tus mañanas bien informadas y entretenidas con la programación de Radio San Borja. A las 6, la información y el análisis del acontecer diario en La Hora 6 con Fernando Llamosas. A las 7, nosotros conocemos los problemas del país. No hay derecho con Glaxer Tuesta. A las 9, el estilo combativo, veraz e independiente en Pulso Informativo con Rodolfo Lara. Y a las 10, cambia tus mañanas con música, entrevistas, sorteos y mucho más en La Movida de Janet Barbosa. Ya lo sabes, tus mañanas bien informadas y entretenidas solo aquí en Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. La Choza Náutica ahora en Barranco. Ven y disfruta de nuestros platos afrodisíacos, un ceviche erótico, una orgía de mariscos, una causa al abuelo. Solo en la Choza Náutica de Barranco, espalda de la Plaza Butters. Reservas al 249-9680. Todos los sábados, desde las 9 de la mañana, el Colegio de Abogados de Lima presenta La Hora del Abogado, un programa dedicado a la orientación y actualidad nacional. La Hora del Abogado, en los 91.1 de Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. Hoy es día de elecciones y Manuel el motociclista es miembro de mesa, pero como Manuel sabe que el tiempo del escrutinio depende de qué tan preparado esté, fue a capacitarse y su mesa fue la primera en terminar. Ahora Manuel disfruta la tarde del domingo paseando en su moto. Tener elecciones eficientes es bueno para cada uno de nosotros. Este domingo 24 de noviembre son las nuevas elecciones para elegir a los 22 regidores de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Infórmate si eres miembro de mesa y anda a tu capacitación. Entra a www.ompe.gov.pe o llama al Fono OMPE 0800 20 100. Y en Santa María del Mar, voto electrónico presencial. OMPE, hacemos que tu voto cuente. De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, Nuevos Líderes para un Nuevo Mundo, un programa de la Universidad Peruana de las Américas con temas educativos, empresariales y de actualidad, con la conducción de Julio García y la participación del doctor Luis Hurtado Valencia, rector de las Américas, con el auspicio de Instituto CIMAS, el mejor instituto del Perú, Colegios María de los Ángeles y Mi Pequeño Universo. Estás escuchando Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Recomendaciones para mejorar un sistema de calidad en los procesos relacionados con el cliente. ¡Ojo! Las necesidades de los distribuidores y minoristas no necesariamente son las mismas que la de los clientes finales. Muy bien, seguimos con el programa. Si usted se acaba de incorporar a los 91.1 de Radio San Borja, estamos con el profesor Martín Beaumont. Él es director programático de la Fundación Avina y estamos hablando de la evaluación de la calidad de vida en las ciudades y una experiencia desde América Latina además. Si usted quiere participar del programa, llámenos al 225-3344 y 224-2363, 225-3344 y 224-2363. Martín, digamos que efectivamente hay una evaluación de la calidad de vida en las ciudades, que ustedes han trabajado y han pulido los indicadores al máximo, que la data que han conseguido es muy interesante para el análisis, pero cuando llega a quienes toman decisiones o no la valoran o en tal caso la desdeñan, la
les parece poco importante. ¿Cómo hacer que el actor, el que está en el gobierno municipal, o el que está en la junta de vecinos, o el que tiene algún nivel de responsabilidad frente a sus ciudadanos, cómo hacer para que se haga dueño de esa información? Tu pregunta es muy buena porque en verdad hasta ahora hemos estado hablando solamente de uno de los lados de la moneda. Ajá. Porque el otro lado de la moneda tiene que ver con los mecanismos que garantizan efectivamente una buena gobernabilidad o una buena gobernanza de las ciudades. Es decir, la pregunta clave es cómo nos aseguramos que esta información y en general, digamos, la voluntad ciudadana sea expresada a través de las instituciones de la democracia representativa o participativa. Entonces, estamos hablando aquí no solamente de la producción de información para la toma de decisiones, sino también de aquellos mecanismos que permiten que las autoridades acojan estas distintas voces. Te voy a interrumpir un instante, Martín, pedirte que te pongan los audífonos porque nos informan que Ana, una oyente desde La Victoria, está llamando y quiere hacerte una pregunta. Aló, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, bienvenida, Ana, adelante. Sí, una pregunta, mire, ustedes dicen que, ¿cómo se llama? Que las municipalidades se acogen el pedido, pero ¿qué pasa? Yo vivo en La Victoria y el sector, no sé si se ubica, el sector comprendido entre la Plaza Manco Cápac y la Avenida Bellación carece de áreas verdes, se ha ido desapareciendo porque eran dos avenidas arborizadas, pero el municipio, por mucho que una pida, no consigue nada, pero sin embargo cobran por parques y jardines, pero en lo que respecta a limpieza también estamos muy deficientes. ¿Qué se puede hacer para convencer o para cambiar la legislación municipal para que no se cobre por un servicio que no se presta? Gracias, muy amable. Ana, no, por favor, gracias a usted por la participación y por su llamada. Muchas gracias por su pregunta. Definitivamente el comentario que estaba haciendo hace un momento tiene mucho que ver con lo que usted está preguntando. Es decir, nosotros tenemos mecanismos para elegir democráticamente a nuestros representantes. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué mecanismos tenemos los ciudadanos y los vecinos para asegurarnos de que efectivamente las autoridades están tomando las decisiones correctas? Entonces, estas iniciativas y la Fundación Avina como parte, digamos, de la sociedad civil latinoamericana, lo que promueve son justamente espacios para la participación ciudadana durante la gestión municipal, es decir, la capacidad que tienen los ciudadanos para influir en los planes de gobierno y para asegurar que haya rendición de cuentas por parte de las autoridades hacia los ciudadanos. Entonces, una de las herramientas de participación y control ciudadano que está promoviendo la Red Latinoamericana de Ciudades Justas, Democráticas y Sostenibles se llama planes de metas. ¿Qué son los planes de metas? En vez de tener la figura del plan de desarrollo, que es una guía útil, pero general, genérica, amplia, ya hay más de 30 ciudades en Brasil y Argentina, y probablemente a partir del próximo año va a ser ley nacional en el Uruguay, para que los alcaldes electos presenten en los primeros 3 meses de gobierno un plan de metas muy preciso respecto a qué se comprometen ellos como autoridad a cumplir en términos de resultados. Y estas cosas tienen tiene relación con lo que usted está mencionando, señora, que es, bueno, un plan de metas vinculado, por ejemplo, a un indicador a espacios públicos. ¿Va a mejorar en La Victoria los espacios públicos? Sí. ¿De qué manera? El nuevo alcalde, la autoridad elegida, ¿a qué se compromete específicamente en relación con el tema de espacios públicos? Interesante, porque además ya con 3 meses en el municipio ya sabe con qué jugar y cómo proveer al vecino de lo que está demandando, y lo diferencia de la promesa electoral, ¿no es cierto?
Así es, eso es muy importante. Pero justamente la idea de promover planes de metas es alentar el voto programático, es decir, que el ciudadano vote por aquellos candidatos que tienen programas de gobierno específicos y no simplemente un conjunto de promesas que el día siguiente que se siente en el sillón municipal se olvida. Claro. O no tiene ninguna manera de cumplirlo, porque de buena gente o de lo que sea, prometió el oro y el moro, pero a la hora de la hora no puede hacerlo. Y en esa misma línea, al final de la gestión, puedes evaluar si las metas se cumplieron o no se cumplieron. Y una cosa más, nosotros tenemos el mecanismo de la revocatoria. La próxima semana los vecinos de Lima vamos a tener que votar en relación con este mecanismo que se aplicó por primera vez en Lima. Sin embargo, el mecanismo de la revocatoria, viéndolo por el otro lado, tal como está diseñado, es un mecanismo muy injusto, porque quien promueve la revocatoria no tiene que probar Así es. La incapacidad así es. de la autoridad que quiere revocar. En cambio, un esquema de planes de metas podría muy bien servir como demostración de la ineficiencia o de la incapacidad de la autoridad. Es decir, en vez de estar simplemente promoviendo revocatorias porque se trata de una lucha política, podríamos atenernos a los resultados de los planes de metas de las autoridades que hemos elegido. Le damos el voto de confianza, formulan un plan de metas específico y luego ellos hacen rendición de cuentas sobre ese plan. Y eventualmente, si los resultados de ese plan son catastróficos, cualquier ciudadano podría tener el derecho de demandar o pedir un proceso de revocatoria. Y en esa propuesta, siendo un poco abogado del diablo, digamos, ¿no te preocupa que desde la gestión municipal los indicadores se tuerzan, se manipulen para evidenciar, para mostrar que sí se pudieron cumplir las metas? Un objetivo clave que viene empujando la sociedad civil y que ya, digamos, incluso a nivel oficial se ha adoptado es la transparencia y el acceso a la información pública. Entonces, todos estos elementos de los que estamos hablando ahora tienen como base no solamente la búsqueda de transparencia, sino una actitud vigilante de los ciudadanos. Claro, ahí hablas de ciudadanía, pues justamente. De corresponsabilidad. Claro. Es muy difícil mentir en público. Eso me dice un colega mío de Avina, Bernardo Toro, que es el representante de Avina en Colombia. Es muy difícil mentir en público. Tú puedes mentir en privado, pero cuando mientes en público, esos mismos datos pueden ser fácilmente desmentidos por los mismos vecinos. Por los mismos vecinos que frente al dato, digamos, de que se está gastando tanto dinero en embellecer los espacios públicos o en mejorarlos, los vecinos fácilmente pueden traer, digamos, las fotos, los videos, digamos, o cualquier otra evidencia demostrando que no es así. Por tanto, aquí justamente de lo que hablamos no es solamente de producción de información, sino de los mecanismos que permiten conectar la información y digamos, el derecho ciudadano con el deber de la autoridad municipal. En otros casos será al revés y habrá que exigir una corresponsabilidad a la ciudadanía, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando de un puente entre los vecinos, los ciudadanos y las autoridades. Muy interesante. Martín, quiero proponerte algo, porque el tiempo nos ha ganado. Vente a conversar otro día, más adelante con nosotros sobre este tema para darle más vueltas y quizás poder desmenuzar ya los datos que arrojó el propio informe de Lima Cómo Vamos y su red de organizaciones, e ir desmenuzando uno por uno y quizás hablar con nuestros oyentes sobre temas muy puntuales, a ver qué cosas se podrían hacer. ¿Te parece? Claro que sí, con mucho gusto. Martín Bumón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Carlos. Ha sido Martín Bumón, director programático de la Fundación Avina. Son las 4:29, nos vamos a la pausa. Volvemos. Buenas prácticas de calidez. Escucha, entiende y gestiona eficientemente las observaciones del cliente. Ya volvemos con Calidad al Día. 91.1 FM
San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Buenas tardes, hoy es miércoles 20 de noviembre del 2013. A esta hora nos comunicamos con nuestro reportero Fernando Palomares desde el Congreso. Adelante, Fernando. Buenas tardes, Carla. Hora y 20 minutos de haber empezado la sesión plenaria en su segunda parte, luego del break que se diera aquí en el Parlamento. Hace uso de la palabra el parlamentario Johnny Lescano Anciete. Escuchemos brevemente. Acaba de ser interrumpido el parlamentario para que pueda continuar la congresista Rosa Mávila. Señor Premier, los postulados que nos ha traído el día de hoy, señor, tienen la característica de ser lineamientos generales de gobernabilidad. Pero esos lineamientos generales, señor, a nuestro juicio deben aterrizar en el actual momento político y en la coyuntura táctica. Palabras de la parlamentaria Rosa Mávila, momentos en que todo el Premier y todo el gabinete escucha atentamente las exposiciones de cada uno de los parlamentarios de las diferentes bancadas aquí en el Congreso de la República, mientras continuará esta sesión plenaria hasta altas horas de la noche. Desde el Congreso de la República, Fernando Palomares para San Borja Noticias, 91.1, líder en peruanidad. Un incendio en el hotel donde se hospedaba la delegación colombiana de ajedrez que participa de los Juegos Bolivarianos en Chiclayo fue controlado. Los deportistas fueron rápidamente evacuados a otro establecimiento, por lo que se logró sofocar las llamas. Alexi Pacasi Vargas, de 21 años, asesino confeso de su expareja Carla Celada, de 17, a quien degolló en el distrito de San Miguel, sería trasladado en las próximas horas al penal de Piedras Gordas número 1. Hasta aquí la información. La ampliación de estas y otras noticias usted las podrá encontrar en nuestra página web www.radiosanborja.com. Sigue en sintonía de San Borja 91.1, líder en peruanidad. ¿Qué tal? Soy Blanca Castro Varela y te invito a que me acompañes en el despertar de nuestra luna. Vamos a platicar sobre empoderamiento personal, autoestima, autovalía, sobre la pareja. Vamos a aprender de forma divertida a mejorar nuestra vida y nuestras relaciones. Todo esto y mucho más en el despertar de nuestra luna. El despertar de nuestra luna por Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. La Choza Náutica ahora en Barranco. Ven y disfruta de nuestros platos afrodisíacos, un ceviche erótico, una orgía de mariscos, una causa al abuelo. Solo en la Choza Náutica de Barranco, espalda de la Plaza Butters. Reservas al 249-9680. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Buenas prácticas de calidez. Responde en menos de 24 horas las solicitudes de tus clientes internos y externos. Muy bien. Continuamos en Calidad al Día. Interesantísimo lo de evaluar la calidad de vida en las ciudades desde la perspectiva que nos ha contado el profesor Martín Beaumont. Como ustedes recordarán, al inicio del programa les hablé, les mencioné, les conté de un taller, el taller Lean Six Sigma Excelencia Operativa en la Gestión, que está siendo promocionado, auspiciado, llevado adelante por el Instituto para la Calidad. Bueno, para conocer un poco más de este taller estamos enlazados telefónicamente con Gina González. Ella es coordinadora administrativa del Instituto para la Calidad y nos va a contar un poco más de este taller. Gina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Gina, cuéntame, ¿para quién es este taller? ¿Cuál es el perfil de público que debería acudir a este taller? Bueno, el taller está dirigido a toda persona que trabaje en una empresa de manufactura o una empresa de servicio que esté abocado a la optimización de procesos, jefes, coordinadores, que estén responsables o inmersos en la implementación de proyectos de mejora. De acuerdo. ¿Y qué es lo que se va a ver en el taller? ¿Qué es exactamente lo que se va a trabajar? El
el taller básicamente se va a tratar de dar una introducción a lo que es el Lean Six Sigma, a ver o analizar, estudiar casos de una situación real y cómo aplicando la metodología puede dar resultados inclusive en beneficios económicos para las empresas. Entiendo que el ponente va a ser el profesor Raúl Molteni. Cuéntame algo de él. Sí, el profesor Molteni es un consultor de Argentina, es Master Black Belt, Six Sigma Black Belt del SQ, tiene una amplia experiencia en consultoría y en capacitación en relación a la temática que estamos tratando. Ha trabajado en empresas de manufactura y de servicios como la Coca-Cola, Movistar, Kraft Foods, entre otros, ¿no? De acuerdo. Ahora, confírmame la fecha. Yo tengo 12 de diciembre. Exactamente, va a ser el 12 de diciembre en el Hotel Four Points by Sheraton, que se encuentra en Miraflores, de 9 a 6 de la tarde. De acuerdo. Y dime, ¿el taller tiene un costo? ¿Cómo es? Sí, la inversión del taller es de 1.500 soles y bueno, por la inversión se hacen acreedores, digamos, de 2 coffee breaks y un almuerzo, ¿no? Y se les otorgará una constancia de participación. A todos los participantes, entonces, una constancia de participación. Exacto. Bueno, nos parece una estupenda noticia. Gina, gracias por haberla compartido con nosotros y por habernos dado estos alcances. No se preocupen, muchas gracias a ustedes. Muy bien, pues ya está. Es una interesantísima oportunidad. Ha sido Gina González, coordinadora administrativa del Instituto para la Calidad, que nos ha acompañado esta tarde aquí en Calidad al Día. Bueno, vámonos a otros asuntos. Como lo mencionamos al inicio del programa, el segundo tema del que nos íbamos a ocupar es de la llamada tiza virtual. ¿Qué cosa es la tiza virtual? Bueno, Fundación Telefónica premia, reconoce a docentes que realizaron proyectos que empleen las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Y en ese sentido sin duda es un empeño de la Fundación Telefónica muy interesante. Estamos para conversar de este tema con Eduardo Villanueva Fluker. Él es Community Manager de los proyectos educativos de la Fundación Telefónica. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y nos acompaña también el profesor Arturo Segarra. Él es el profesor ganador de Lima de los premios a la innovación educativa y nos va a contar ahora en qué consistió su innovación. Bienvenido, profesor Segarra, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, es un gusto. Bueno, Eduardo, cuéntame, ¿hace cuánto que Tiza Virtual existe? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué logros ha alcanzado en el mediano plazo? Carlos, ¿qué tal? Un saludo para todos los oyentes. Primero contarles que el Premio Fundación Telefónica empezó como una experiencia internacional. Ya. Tiene aproximadamente 10 años. Y recién este año decidimos hacer una versión local. Ok. Esto porque el premio tiene como principal interés estimular la creatividad de los docentes y descubrimos que cuando hablamos de innovación, a veces resultaba un poco difícil medir qué se entendía por innovación. Claro, qué cosa es innovación y qué no, ¿no es cierto? Y además en dónde está, de acuerdo. ¿no es cierto? Y entonces recién desde este año tenemos la versión local del premio, de la cual el profesor Arturo Segarra resultó ganador en esa edición 2013. Con este premio el profesor viajó a Madrid la semana pasada, hace un par de semanas, en el Encuentro Internacional de Educación, que es otra actividad de la Fundación Telefónica que consiste en un conversatorio virtual que intenta responder la pregunta clave, que es cómo debería ser la educación del siglo XXI. De acuerdo. Antes de conversar con el profesor Segarra, porque me muero de ganas de conocer qué cosa hizo, quisiera saber si este premio los docentes se presentaban voluntariamente, ustedes buscaban las iniciativas, cuánta gente se presentó. Cuéntame un poco de la mecánica que dio lugar al concurso. Perfecto. Nosotros tenemos un portal que se llama Educared. Ajá. Es un portal que ya tiene un aproximado de 10 años en el Perú. Y a través de este portal usualmente realizamos diversas convocatorias. Tenemos una serie de actividades en general. Okay. Tenemos la Semana Fundación Telefónica, que es una semana en la que capacitamos a directores y a docentes en diversos temas que se van definiendo cada año, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante el año 2013 hemos trabajado temas que tienen que ver con gestión educativa, por un lado, y por otro lado con violencia escolar, lo que se conoce normalmente como bullying. El bullying. Exacto. Y así como tenemos esto, abrimos convocatorias unas convocatorias abiertas para docentes, en las que cualquier docente, sea del sector público o privado, puede presentarse y presentar su propuesta. El profesor presentaba su propuesta. Esto es mi innovación
En el tema educativo. Teníamos una especie de memoria pedagógica para que cada profesor llene la memoria pedagógica y indique cuáles eran los datos, porque consideraba que esto era una innovación y luego era calificado por un jurado de la Fundación Telefónica en Lima, ¿no? ¿Cuántos profesores fueron los seleccionados o los que pasaron, digamos, a una etapa final? Se presentaron en el transcurso de la convocatoria, que duró aproximadamente un mes, un promedio de 300 docentes peruanos. Me suena un montón, ¿eh? 300 docentes peruanos, así es. Con buenas prácticas de innovación, que es una cosa que siempre resalta la Fundación Telefónica, y en total para la fase final tuvimos a 20 seleccionados. De acuerdo. De estos 20 es donde se eligió a los ganadores de las dos categorías, ¿no? De esos 20, ¿cuántos eran de la escuela pública y cuántos eran de la privada? ¿Tienes no la proporción? Los datos exactos, pero sé que eran más o menos mitad-mitad, que es una cosa que les preocupa a ustedes mantener. En realidad, al final, la innovación... Porque podría ser 20 de la escuela pública, ¿no es cierto? O 20 de la privada también. 20 solo de la privada, claro. Y no existiría ningún tipo de... De acuerdo, de impedimento. De impedimento al respecto, ¿no? ¿Y hombres versus mujeres? Esa es una pregunta que creo que no le puedo responder porque no lo tengo. De acuerdo, no, pero siempre me interesa porque para ver si en la escuela la profesora o el profesor, quién podría tener desde esta mirada más creatividad, más innovación, pero bueno, el dato ya lo daremos más adelante, Eduardo, cuando me lo confirmes. Profesor Segarra, acérquese al micro para poder conversar. ¿Cómo no? ¿Qué hizo usted para ganar el premio? Bueno, una estrategia didáctica aplicable con mis alumnos. Cuénteme. Bueno, lo que he hecho yo es un módulo de aprendizaje utilizando las tecnologías, ¿no? Adicionalmente, sumando algunos aspectos que le gustan a los estudiantes y los cuales pues los mantienen conectados a ellos, que es el uso de la computadora y las redes sociales. Por supuesto. Entonces, lo que he hecho es aplicar estos dos aspectos y fusionarlos en un producto, ¿no? Entonces, es una clase en la cual rompe los esquemas del aula tradicional. El alumno puede hacer la clase, puede realizar sus preguntas abiertas desde cualquier parte de su domicilio, una cabina pública, y mandar las evidencias de incluso una práctica de laboratorio virtual, ¿no? Donde él observa como si estuviera en el microscopio en el laboratorio haciendo su práctica, y manda la evidencia de lo que él observó a través de ese microscopio virtual, ¿no? Porque es un microscopio virtual. ¿Utilizó usted alguna red social ya existente o creó un software, un programa para que los chicos lo usaran también y ahí se conectaran? Bueno, básicamente se creó un software siguiendo las estrategias que yo me había planteado, y se utilizó las redes sociales como el Twitter y el Facebook. Las dos más populares, digamos. Así es. De acuerdo. Que son los que más utilizan los alumnos. Lo que más utilizan los alumnos. Ahora, siempre se ha dicho que la brecha generacional entre los nativos y los no nativos, los chicos que han nacido con estas cosas en las manos y los profesores, habría un abismo que al profesor le costaba mucho incorporarse a este mundo digital que los chicos planteaban. En su caso, ¿por qué le fue tan cercano? Mira, Carlos, yo considero que no ha sido tan cercano, ha sido un ensayo de error y un proceso de construcción de aprendizajes como el que uno hace en aula, ¿no? Yo considero que de repente no se podría enseñar a un alumno si es que uno no habla el mismo idioma que ellos, ¿no? Entonces, la base fundamental para poder llegar a una comunicación abierta es manejar lo que ellos hacen de forma habitual. Entiendo. Y quizás en ese sentido es que, como yo le digo a mis estudiantes, ¿no? Mientras que ustedes se ponen a jugar, yo me pongo a construir, ¿no? Claro. Entonces ustedes se ponen a hacer sus juegos en red y yo me pongo a desarmar algunas cosas para construir otras, ¿no? Entiendo. Ahora, ¿es posible que nos estén escuchando y haya quien quiera conversar con usted, profesor? Así que quiero dar los teléfonos de Radio San Borja al 225-3344 y 224-2363. Me voy a ir a la pausa y al regresar termina usted de redondearnos esa historia y cómo los chicos reaccionaron frente a su propuesta. ¿Cómo no? No se vaya, profesor Eduardo, también quédate con nosotros para seguir conversando. Volvemos en un instante. Buenas prácticas de calidez. Mejora continuamente las actividades que ejecute con un enfoque integral hacia sus clientes. Ya volvemos con Calidad al Día.
Inicie el día bien informado. Desde las 6 de la mañana, todo el acontecer nacional e internacional en San Borja Noticias. Cada 30 minutos, nuestro equipo de reporteros le informa primero. San Borja Noticias, periodismo de vanguardia. Este 24 de noviembre se realizarán nuevas elecciones para reemplazar a 22 regidores de la Municipalidad de Lima. Radio San Borja lo mantendrá informado con reporteros en diferentes puntos de votación, además de nuestros invitados en cabina, quienes analizarán este proceso electoral. Este domingo 24 de noviembre, infórmate mejor con Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Señores padres de familia, si sus hijos se distraen, no comprenden lo que leen y usted tiene que recordarle que estudie y hagan sus tareas, escucha de martes a viernes a las 6 de la tarde, Educando, por Radio San Borja, líder en peruanidad. La movida de Janet Barbosa, de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. Sí, como lo escuchan, a través de Radio San Borja 91.1. La movida de Janet Barbosa, por Radio San Borja, líder en peruanidad. Los espero. Todos vuelven. Regálate una hora todos los jueves a las 3 de la tarde y descubre las claves para cuidar tu salud con Suiza Lab en la radio. El periodista Jaime Terán y la doctora Yanoli gratis te llevan los médicos de Suiza Lab a tu casa, auto o trabajo para prevenir las enfermedades. Suiza Lab, garantía de un diagnóstico seguro. Estás escuchando Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Buenas prácticas de calidez. Genere valor agregado con amor en el servicio. Bueno, durante la pausa estaba conversando con Eduardo Villanueva Fluker, Community Manager de los proyectos educativos de la Fundación Telefónica, y con el profesor Arturo Segarra. Él es el profesor ganador de Lima de los premios a la innovación educativa promovidos por la Fundación Telefónica. Y me ha parecido maravilloso cómo el profesor Segarra ha ido consiguiendo las cosas y aproximándose al mundo digital de los chicos. Y a riesgo de ser repetitivo y de ser pesado, yo creo que el profesor Segarra nos cuente, ahora que estamos en el aire, cómo hizo para dominar el mundo digital y hacerlo suyo. Bueno, Carlos, en realidad fue un juego. Ha sido un juego el asumir el reto de estar en comunicación constante con mis estudiantes. Ok. ¿No? Entonces, ensayo y error. Fue abrir un programa, buscar, leer, investigar, practicar, equivocarme muchísimas veces, sentarme a jugar en mi computadora los domingos. Ok. Y así fue. Reestudiar qué cosa era programación, qué cosa era la computación. Así es todo lo que es programación, todo lo que es el código de ensamblaje de algunos software, qué tipo de software podrían dar mayor viabilidad a mis estudiantes, que podrían hacer que interactúen de forma más directa con la computadora, ¿no? Porque no solamente se trata de que el estudiante haga un procesador de textos o que haga un resumen o una presentación en PowerPoint, ¿no? Lo que creo que está en vanguardia es que este alumno utilice las tecnologías e interactúe directamente con ellas, ¿no? Interactúe directamente con el computador. ¿Qué siente usted, digamos, cómo fue la respuesta de los chicos cuando usted plantea en clase esta experiencia? ¿Cómo le responden? ¿Qué le dicen los muchachos y las muchachas? Miren, en la gran mayoría de los casos, Carlos, yo diría en un 99% es algo que les agrada muchísimo, ¿no? Les gusta y se hace más viable de que presenten los trabajos a que cuando se hacía de forma tradicional, cuando le decías, bueno, preséntame tal asignación o preséntame tal trabajo de investigación o monografía, ¿no? Claro. Si utilizas las tecnologías, hay una vasta cantidad de aspectos que se te pueden evaluar. Entiendo. Y te dan la posibilidad de ver un montón de cosas, ¿no? Y hablas además en un lenguaje que para ellos es muy propio, ¿no? Claro, claro. Interesante, muy interesante. Eduardo, ¿les fue complicado a los jurados distinguir el uso de tecnologías o de innovación en el mundo rural y en el mundo urbano? ¿Cómo manejaron esa diferencia?
Hubo una serie de propuestas de mundo rural, efectivamente fueron más complicadas de evaluar, pero en realidad para el jurado, que estuvo liderado por mi homónimo, Eduardo Villanueva Mancilla, de la Universidad Católica, la premisa era que la innovación en realidad está presente en todos lados, e innovación significa inclusive imaginarte un espacio en el que no tienes un enchufe. Entonces, bajo esa premisa tan general y tan simple, así como suena en realidad, la innovación podía estar presente en cualquier lado. Y se han evaluado trabajos que no requerían, por ejemplo, conexión, no solamente no conexión a internet, sino ni siquiera conexión de electricidad. De electricidad. Por ejemplo, pero se considera innovador. Cuéntanos algún caso. Por ejemplo, había un docente de Huaraz, y lo que tenía él eran unos dibujos, y que los había pasado a un papel, les había puesto como una especie de lupa para que los alumnos con menos capacidad visual pudiesen aproximarse mejor a esos resultados. Fantástico. Eso es innovación, por ejemplo. Entonces, usualmente uno entiende innovación como la recontra computadora, ¿no? Y no es así, pues. Y no es así. La innovación en realidad depende del contexto y depende de una serie de factores que no tienen mucho que ver con esta idea tan moderna, ¿no? Eduardo, y desde la Fundación Telefónica, ¿qué otros esfuerzos en materia de innovación están implementando? La Fundación tiene básicamente dos miradas. Una tiene que ver con una serie de propuestas que vinculan al trabajo infantil. Para la Fundación hay un programa que se llama ProNiño, que lucha contra las formas más perversas, digamos, de trabajo infantil. Y además tenemos otra sección que es donde se enmarca el premio Fundación Telefónica a la Innovación Educativa, que vincula las nuevas tecnologías con la educación, y que de forma muy general básicamente se pregunta de qué manera las tecnologías pueden ayudar a los docentes, a los alumnos, a los padres de familia a mejorar sus métodos educativos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos el premio, tenemos una serie de charlas sobre bullying, que las hacemos con el psicólogo Roberto Lerner, ¿no? Hemos viajado con él a 3 provincias este año, y tenemos la Semana Fundación Telefónica, que te comenté hace un rato, y lo que hacemos en la Semana Fundación Telefónica es reunir a una serie de docentes y sobre todo directores y entrenarlos en gestión educativa, ¿no? De hecho, este año tuvimos 2 experiencias en provincias y una en Lima, en la UGEL 01. Eduardo, ¿y lo que han encontrado hasta ahora es alentador en materia educativa, o más bien tienden un poco al pesimismo? No, es alentador. Creo que el problema siempre tiene que ver con cosas que escapan a los esfuerzos y las capacidades de cada docente, y que tienen más que ver con cosas burocráticas. La ¿no? gestión. Con la gestión. Siempre la gestión es un problema, y probablemente el profesor Arturo me podrá dar más luces sobre el tema, que es más experto y lo ve más de cerca, pero siempre la gestión es un tema, y uno ve y descubre cuando viaja por todo el Perú, que es una gran oportunidad que tenemos como fundación, las miles de experiencias de trabajo realmente concentrado y a favor del alumno que existe en nuestro país, ¿no? Profesor Segarra, ¿sus alumnos de qué año son? El trabajo se presentó, bueno, puede ser realizado, no hecho la prueba para primaria, pero puede ser realizado por los alumnos de primero hasta quinto año y media. Para todos secundarias es aplicable. Sí, específicamente se orientó a alumnos de tercero y cuarto de secundaria, ¿no? Pero la viabilidad da que pueda ser utilizado para todos los alumnos secundarios. De acuerdo. Póngame un ejemplo de lo más sencillo sobre el problema planteado en clase y cómo los chicos lo fueron resolviendo. Bueno, en concreto. Bueno, específicamente el tema estaba centrado, este módulo que he construido, estaba centrado en el trabajo del contenido sobre la célula, el trabajo sobre la célula. Estaban trabajando células. Así es, y estudiar la célula, pues hay que estudiarla dentro de muchos aspectos, ¿no? Y obviamente el trabajo que hacen los alumnos es abierto a que cada uno pueda ver qué orientación le da, ¿no? Uno le da el estudio morfológico, otro le da el estudio fisiológico, el otro se encarga de ver el estudio genético de la célula, y de repente al intercambiar las experiencias de lo que más le gustó de la orientación del tema, se construye un conocimiento un poco más, más compacto, ¿no? Ellos podían elegir su propia aproximación a lo que la célula es. La secuencia temática del desarrollo del tema era abierto, ¿no? Era abierto. Había, incluso se tomó el cuidado de numerarlo para que no se pierda la motivación en los estudiantes, ¿no? Entonces el alumno entraba al contenido número 3,
que estaba orientado hacia un aspecto morfológico de la célula y se empapaba todo lo que era ese punto, ¿no? El que entraba al punto número 4 seguía la secuencia temática y al final, bueno, con el punto número 7, que era el aspecto de lo que era la reproducción celular, ¿no? De acuerdo. Cuando Eduardo y yo estudiamos las células, seguramente lo hicimos en una lámina de un libro o compramos nuestra lámina en el centro, ¿no es cierto? Yo también, Carlos. Yo también. Pero ahora estos chicos tienen la oportunidad de tener tanta información sobre la célula. ¿Cómo les enseñó usted a jerarquizarla y a ordenarla al haber tanto? Bueno, todo parte de jerarquizarlo uno primero, ¿no? Entonces yo dosifico la información que es más apropiada para ellos y que puede ser de fácil acceso y de agrado para mis estudiantes, ¿no? Entonces, obviamente, a partir de lo simple se puede generar que ellos busquen algo más complejo, ¿no? Okay. Pero todo parte de la motivación, que el alumno esté motivado, que esté encantado por el tema, ¿no? Entonces, Eduardo, ¿vas a comentar algo? Sí, yo quería mencionar, hay una característica de la célula, me parece, si no usted me dirá si soy un error, que tiene que ver con el premio, que es la replicabilidad. Es un tema que nos faltó mencionar hace un rato, y es que uno de los principales criterios al elegir a los trabajos ganadores suponía que los trabajos pudiesen ser replicables por otras instituciones. Claro, que la experiencia del profesor Segarra, otros profesores también la pudiesen implementar. Exacto, entonces hay 2 ganadores, hay una serie de finalistas, hay una serie de trabajos que se presentan, pero luego nosotros colgamos todas las experiencias en nuestro portal Educared y uno saca ideas y replica la experiencia en su aula. Entiendo. Y eso nos parece fundamental. Interesante. ¿El próximo año habrá? El próximo año habrá, sí, va a ser la segunda edición local y la convocatoria se va a hacer a través de la página de la Fundación, de las redes sociales de Educared, y esperamos que la convocatoria sea aún mayor. Nos sorprendió este año los 300 inscritos en 3 semanas aproximadamente, pero ya les iremos informando oportunamente. ¿Puede volverse a presentar el profesor Segarra o está ya está vetado? No, por supuesto que puede volverse a presentar. De acuerdo, excelente. Gracias por haber venido, Eduardo Villanueva, profesor Segarra. Gracias también. Gracias, Carlos. Excelente, y felicitaciones por el premio. Gracias. Además, hablar de chicos y de chicas de la escuela hoy en el Día Universal de los Derechos del Niño es sin duda una mejor noticia. La Asamblea General de la ONU recomendó en el 54 que los países incluyeran este día para fomentar la fraternidad entre ellos y promover su bienestar con actividades. Y su bienestar está ligado también al mundo de la educación. El 20 de noviembre marca la fecha en que la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Ahora ustedes se dirán, pero hoy qué raro, yo no he escuchado en todo el día nada al respecto. Es que muchos países han cambiado la fecha. El Día Universal del Niño es celebrado en cada país de forma diferente. En España, por ejemplo, es el 15 de abril. En Argentina, el tercer domingo de agosto. En Brasil, el 12 de octubre y así. Así que, nada, ha sido rico hablar de la educación, que es lo que va a cambiar la vida de estos niños, sin duda, justamente hoy, que es el Día Universal de los Derechos del Niño. Nos tenemos que ir, ya el tiempo nos gana, pero no me voy sin rápidamente contarles que hay una diplomatura de especialización avanzada en gerencia de proyectos y calidad. Comienza el 6 de diciembre. ¿Dónde? En el Instituto para la Calidad, por supuesto. Curso de especialización Business Process Management va el 10 de diciembre. El taller Lean Six Sigma Excelencia Operativa en la Gestión, del que hablamos con el profesor Molteni, va el 12 de diciembre en el Hotel Four Points by Sheraton. Más información en el Instituto para la Calidad, en su web y en el teléfono de la Universidad Católica. Nos vamos. Galo Flores en la dirección periodística, Gino Bardalagos en los equipos y Carlos Cornejo en la conducción. Han estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana.